todos bienvenidos a la reunión de la Iglesia del Señor. Les pido el favor que se ubiquen ahí donde estamos y se ubiquen precisamente donde acabamos de leer, en Filipenses 2:19. Es una porción pues bastante extensa y esperamos en el Señor terminar este capítulo hoy. Vamos a orar. Señor, yo te doy gloria y honra a ti, porque solo tú, oh Dios, te lo mereces. Señor, yo te pido, Señor, que seas tú quien hable, que quita mis pensamientos, Señor, y que sea tu palabra, Señor, la que alumbre. Te lo ruego y te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, mire, vamos a repasar y en la enseñanza de hoy tiene un título y es un ejemplo a seguir en el Evangelio. Estos son los textos que hoy va a ser expuesto, de que uno piensa de que, bueno, ¿por qué está allí? Estos nombres, ¿para qué son? Pero vamos a precisamente a analizar cómo, o vamos a mirar a través de la enseñanza bíblica, cómo se interpretan estos textos. Y el domingo pasado estudiábamos hasta el versículo 18, capítulo 2, ¿no? De Filipenses, y aprendíamos que Dios es quien nos capacita para poder poner en práctica el evangelio que hemos escuchado. Y por tal razón, toda circunstancia que pase un creyente lo debe llevar al gozo y no a la queja. O sea, un cristiano debe descansar en que Dios tiene el control y que es soberano. Y hablábamos de que solo el Espíritu Santo nos puede dar la capacidad de obedecer a Dios y solo puede darnos gozo en medio de esas circunstancias adversas que a veces nosotros pasamos. Amén. Y que solo en Dios el hombre está lo que llamamos completo. Por tal razón el mundo vive en una constante insatisfacción porque tiene su mirada puesta en las satisfacciones materiales que nunca le van a llegar a satisfacer. Les voy a poner un ejemplo. Los chicos que tienen un celular, hoy tienen un celular, pero mañana sale otro y adivinen, quieren el otro. Entonces, el deseo material nunca va a llegar a saciar al ser humano porque siempre va a haber otra cosa que desee. Entonces, pero como cristianos debemos saber, porque no está mal desear cosas materiales, lo que sí está mal es endiosarlas. Y lo que debemos saber es que en Dios estamos plenos y completos. Y aprendíamos que en el sacrificio de Cristo es el corazón del Evangelio, ¿no? Pero es el sacrificio más grande de amor, pero también es el sacrificio más grande, es la muestra más grande de justicia. Que el justo haya muerto por los injustos significa que hubo justicia. Así que como cristianos debemos saber que aunque este sacrificio es de infinita valor espiritual, también es de infinito valor práctico. Nadie que verdaderamente ha conocido el Evangelio puede seguir en la práctica del pecado. Ojo la palabra que dije, práctica. No que no pueda pecar, sino que su vida sea un constante devenir en el pecado. El Evangelio después de haber sido escuchado, si ha producido salvación en el ser humano, debe ser llevado a la práctica. Es así. Si yo creo algo, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a qué? A practicar. Y así aprendimos que no existe, también aprendimos que en medio de estas cosas no existe un pecado que produzca más división, que haya producido más daño a la iglesia, que precisamente la murmuración y la queja. Las quejas quejambrosas, ¿no?, que hablábamos, las críticas destructoras, la falta de sinceridad cristiana, el contentamiento, y hablábamos de también una de las cosas que más ha hecho daño a la iglesia es el mal testimonio. Y todo esto es consecuencia, hablábamos, de haber perdido la gracia de Dios en nuestra vida. Dios nos salvó por gracia, nosotros no hicimos nada, es completamente gratis, y yo debo ver con gracia también a los demás, a mis hermanos. Pero quien pierde de vista la gracia de Dios en su vida, adquiere una tendencia natural a la queja y a la murmuración. Y nadie que murmura tiene gracia en sus palabras, ni en su corazón. Escuche, nadie que murmura tiene gracia ni en sus palabras, ni en su ¿qué? Corazón. Ni en su corazón. Lo que tiene es un deseo egoísta que se haga su voluntad.
Así que quien murmura y contiende está pecando directamente contra Dios y está pecando directamente con la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque toda murmuración y queja tiene un solo propósito y es dividir. Recuerda que hablábamos de los ejemplos del hogar. Si yo me quejo de mi esposa, eso va a generar división en mi hogar. Si yo me quejo en el trabajo de mis... Entonces, así mismo en la iglesia, toda queja lo que tiene un solo propósito, dividir. Y hoy precisamente vamos a estudiar Filipenses 2:19 y aquí vamos a aprender algo más. Por medio de dos ejemplos de hombres piadosos que Dios nos capacita para ser testimonio de una vida piadosa para la iglesia y digna de ser imitada. Y escuche esto con atención, porque la vida cristiana tiene un propósito. Y este propósito que tiene es que debe ser llegado a la práctica. Y por eso aprenderemos que Dios es quien nos capacita para ser testimonio de una vida piadosa para la iglesia y digna de ser imitada. Y cuando hablo digna de ser imitada, es digna de que la miran y que el mundo la quiere ¿qué? Seguir. Y en este texto hablaremos de dos ejemplos, de dos hombres, Timoteo y Epafrodito. No le coloque Epafrodito a ningún hijo suyo, no sea espiritual así. No se crea tan espiritual, no. Timoteo de pronto. Y miren, estos dos nombres están dados aquí. Y recuerden que la Biblia es inspirada ¿por quién? Por Dios. Por tanto, si esto está aquí, esto tiene un propósito. O sea, esto no está aquí porque Pablo ese día no estaba inspirado. No, esto tiene un propósito. Entonces vamos a leer Filipenses 2. Vamos a leer primero la primera parte de... yo espero llegar al 30. Pero vamos a leer hasta la parte de Timoteo. Del 19 al 24. Dice la palabra del Señor. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de que Él, que como hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego de que yo vea cómo están mis asuntos, o cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a ver. Entonces, vamos a estudiar, recuerden, dos ejemplos. Y el primero es, perdón, el primero ¿cuál es? De Timoteo. Y miren, todo el recorrido que hemos dado. Primero, hemos hablado de los asuntos de ¿quién? De Pablo. Pablo hasta el versículo 1, versículo 26, les dice todas las circunstancias que lo están rodeando a él. ¿Cuáles son las circunstancias que han rodeado a Pablo? La cárcel, acusaciones, un sinfín de cosas. Ahora, después que les ha exhortado en cuanto a sus propios asuntos, o sea, a que vivan conforme al evangelio que ellos han ¿qué? Escuchado, hasta 2:18, que lo terminamos la vez pasada, que uno llama la parte práctica de la carta. Ahora, él les informa de dos visitas que van a recibir, y son la de Timoteo, y la de ¿quién? Y la de Epafrodito. Con estas dos visitas, Pablo desea saber lo que siempre ha sido la preocupación de Pablo, la iglesia. Y en última, de la carta, él quiere saber de primera mano el progreso del evangelio en Filipo. Y miren, que es interesante que un verdadero pastor, un pastor verdadero, el único interés que tiene es saber cómo está su iglesia. Y ahí vamos a comenzar ahí en el versículo 19. Dice la palabra del Señor: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y ahí hay una palabra muy importante, un nombre, un sustantivo que se llama Timoteo. Y Timoteo era oriundo de una ciudad ubicada en la provincia de Galacia. Y eso es un lugar hoy físico. Eso está en Turquía hoy en día. Y fue un joven, no era un anciano de la iglesia, era un chico.
Pero bueno, en ese tiempo los chicos eran así como yo, 40, 30 años. No, porque la gente vivía, ¿qué? Un poco más. Entonces era un joven, era considerado como joven de la iglesia. Pero es interesante que un chico, un joven, era el hombre de mayor confianza de Pablo, del gran apóstol Pablo. Y la vida y testimonio de aquel hombre de Dios constituye uno de los ejemplos más dignos a imitar por la juventud cristiana por hoy y por todo creyente. Miren, lo que Pablo dijo de este hombre inspirado por el Espíritu Santo, no lo dijo acerca de ninguna otra persona. Y recuerden que estamos estudiando ¿qué? La palabra de ¿qué? De Dios. Y si está allí, es porque es verdad. Y vamos a ver algunos aspectos de la vida de Timoteo, un siervo de Dios, como aparece en el versículo 1, que nos hace saber por qué Pablo lo quiere utilizar y por qué Pablo lo utiliza y lo defiende con tanto fervor. Y miren, Timoteo fue el fruto de un matrimonio mixto, o sea, una madre judía y un padre griego. Llevémoslos al siglo de hoy, de un padre no cristiano y de una mujer cristiana. Y este tipo de matrimonio era repudiado totalmente por los judíos, pero parece que en esa época era bastante frecuente. La madre de Timoteo era una mujer cristiana que a su vez provenía de un hogar cristiano. Y fue ella y su abuela quienes le enseñaron el evangelio a Timoteo. Eso es muy importante saberlo, porque Timoteo no era un hombre temeroso de Dios porque le cayó del cielo. No, tenía una abuela y una mamá que temerosa de Dios. Al decir que el padre era griego, da a entender que era incrédulo. Y así que miren lo importante que es una madre piadosa en un hogar. Porque esta mamá, aunque papá no era creyente, educó a un hombre ¿qué? Un hombre piadoso. Y eso está ahí en Hechos 16, 1, 2 y 3. ¿Quién lo quiere leer? Hechos, capítulo 16, versículos 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios. Y después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, ¿hasta ahí? Y está allí. Gracias. Hermano, mire, y él mire que era común de que los judíos se circuncidaran, pero como su padre no era creyente, no lo circuncidó. Y eso se ve claramente cómo lo estaba educando. Lo estaba educando como ¿qué? Como alguien del mundo. Ahora, el apóstol Pablo tenía tanta confianza en Timoteo que cuando la iglesia de Corintios se vio afectada por problemas morales y sexuales terribles y espirituales, Pablo no tuvo a nadie mejor que enviar que a Timoteo. Y Pablo sabía que la misión que Timoteo iba a cumplir en esa iglesia tenía que ser cumplida por alguien que tuviera autoridad. Escúchenme eso, porque esto lo hemos hablado. Un hombre con autoridad. Pero recuerde que un hombre con autoridad no es un tirano, no, sino es un hombre de buen testimonio que sigue a Jesucristo. O sea, la autoridad en la iglesia no se mide por quién grita, por quién tiene más influencia, sino por quién está más apegado a la palabra de Dios y la cumple. Amén. Y es así. Miren, ustedes y los ejemplos, me gusta poner ejemplos prácticos. Si usted le dice a su hijo que no robe y lo ve robando, ¿qué autoridad es usted para su hijo? Ninguna. Estando en mi labor de profesor, una vez me di cuenta que había una niña que sustraía las cosas. Y ya lo comprobé, bueno, y yo como coordinador la llamé a la mamá y lo confronté. Mire, su niña se está... Y la mamá la regañó delante de mí y le dijo, mira, ¿por qué estás haciendo eso? Ay, mamá, ¿y usted no se trae las toallas y todo eso del hotel donde trabajan? No tenía autoridad. Y mire, yo les digo algo, a mí me dio risa también, pero como coordinador ahí tenía que... Pero yo vi que ella no tenía ninguna autoridad sobre su ¿qué?
Pero miren, y ahora desde la prisión en Roma, el apóstol Pablo, a pensar en los filipenses, Pablo no encuentra una persona más idónea y de testimonio y fiel que Timoteo. Él está pensando en bendecir una iglesia con un hombre de autoridad, y lo que está pensando es en un hombre que tiene un testimonio fiel a la Escritura, que es confiable en todo sentido y sin duda alguna apto para ser un modelo de Cristo para la iglesia, un modelo que la iglesia podía imitar. Y es aquí cuando un hombre de Dios tiene autoridad, cuando es un modelo de Cristo para seguir, no cuando grita, no cuando se exalta, sino cuando es un modelo de Dios que yo puedo ¿qué? Mirar y quiero imitar. Y ahora se dan cuenta que ¿por qué es necesario saber qué es la autoridad en la iglesia? ¿Por qué? Porque la Biblia, muchas personas y líderes de la iglesia dicen, obedeced a vuestros pastores. Se pegan de allí, ¿no? Y uno dice, sí, es lo correcto, pero si usted está bajo la autoridad divina. ¿Qué significa eso? Que una persona que está fuera de la autoridad divina no es mi autoridad. Por eso la Biblia habla de que, recuerda que lo estudiamos, que un hombre de Dios tiene que ser irreprensible. Y quiero hacer una nota aclaratoria por algo que yo enseñé. Y es que el mayor ejemplo que tiene todo cristiano debe ser ¿quién? Cristo. Pero como cristianos estamos llamados a dar testimonio, y un testimonio tan veraz que la iglesia como el mundo quiere imitar. Por eso Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo ¿de quién? De Cristo. Pero ¿qué está enseñando Pablo allí? Que como iglesia estamos llamados a imitar a Cristo, y a quien imite a Cristo. Porque usted no se va a pegar, no, es que yo solo imito a Cristo. No, hay personas también a quien nosotros tenemos autoridad y que imitan a Cristo. Por tal razón, quien deje de imitar a Cristo no es mi modelo a seguir. Y escuchen eso, quien deje de imitar a Cristo, el líder que deje de imitar a Cristo, el pastor que deje de imitar a Cristo, el hermano de la iglesia, diácono, que deje de imitar a Cristo, ya no es mi ejemplo a seguir. Y esto evitará que tengamos los ojos en los hombres, sino en Cristo. Entonces, esto es muy importante en la vida y la dinámica de la iglesia hoy. Y miren, que el interés principal de Pablo, al enviar a Timoteo a Filipo, era que a su regreso le informara del avance del evangelio. Por eso dice, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro ¿qué? Estado. Pablo quería saber el estado de la iglesia, no quería saber las cuentas de la iglesia, sino el estado de cada uno de los miembros de la ¿qué? De la iglesia. Y de cierto modo, en esta frase, Pablo está diciendo, mi ánimo en el Señor, lo que me alegra en el Señor, es que los hermanos de la iglesia estén viviendo conforme dice la palabra del Señor. Y esto lo que lo anima. Pusimos un ejemplo la vez pasada. Como cuando sus hijos le obedecen, cuando sus hijos usted los ve temerosos de Dios, ¿qué pasa con usted? Se anima. ¿Eso le da qué? Ánimo. Pero ¿qué pasa cuando no obedece? Hay un desánimo. Y es lo mismo que está viviendo el apóstol Pablo, porque Pablo está viendo a Timoteo como un hijo, como lo veremos más adelante. Y miren, pero eso no solamente está en este versículo, porque en esa expresión, mire, espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, que aunque comience el versículo, es una expresión de sumisión total a la voluntad de Dios. Y aunque era un deseo del corazón enviar a Timoteo, era un deseo que tenía Pablo, él nunca quiere obrar aparte de la voluntad de Dios. Su esperanza y deseos, Pablo está diciendo en esta palabra que están sometidos a la voluntad ¿de quién? De Dios. Y este es un ejemplo que todo cristiano debe imitar. Todos nuestros deseos, aunque sean buenos y hermosos y yo los quiera, no significa que son la voluntad ¿de quién? De Dios. Por eso Jesús oraba, Señor, hágase tu voluntad y no la ¿qué? La mía. Por eso es que nosotros como cristianos no podemos hacer ese tipo de oraciones que hacen muchas personas erróneas, de que yo declaro, yo decreto, yo ordeno. No se pueden hacer porque Jesús no oraba así.
Jesús oraba pidiendo la voluntad ¿de quién? De Dios. Entonces, ¿cómo debo orar yo? Señor, yo sé que este es mi deseo, este es mi anhelo, pero que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque yo no le puedo dar órdenes a Dios, o usted le puede dar órdenes a su jefe. Entonces, mucho menos a Dios. Entonces, todo este tipo de oraciones son totalmente antibíblicas y son una total falta de respeto contra el Dios creador. Porque si ni siquiera Jesús oraba así, ¿por qué nosotros lo podemos hacer? Y miren el versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros. Y aquí Pablo va a explicar dos de las razones por las cuales él quiere enviar a Timoteo. La primera razón, que a ninguno tiene del mismo ánimo. Literalmente dice, a ninguno otro tengo de la misma alma. Y Pablo está diciendo que Timoteo era prácticamente con él iguales. Y tan fiel era Timoteo a las enseñanzas de Pablo y tenía tan buen testimonio, gozando así de autoridad, que su presencia en la iglesia, los hermanos de Filipo la verían como si Pablo mismo estuviera allí. Y es interesante eso, porque uno dice, wow, este hombre era tan de buen testimonio, este chico, que la gente veía en él al mismo Pablo. Y el apóstol Pablo usó esta expresión para reforzar la idea de la plena confianza que tenía en Timoteo. Miren, a los Corintios escribió en 1 Corintios 16:10, dice: si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. No, Pablo no utiliza aquí términos jerárquicos, porque la iglesia no tiene términos jerárquicos. La iglesia lo que tiene son ministerios. Y estos calificativos usados por el apóstol Pablo nos revelan claramente el carácter cristiano, la integridad moral de Timoteo, un joven, un chico de la iglesia. Nuestra oración, hermano, debe ser que la juventud, nuestros hijos y la juventud de la iglesia, ojalá goce un día de ese buen testimonio. Esta debe ser una oración constante de la iglesia. Y sin duda, la formación de Timoteo en el ámbito de su vida espiritual fue el resultado de una mamá, una abuela y un buen pastor. Ahora, ¿vieron lo importante que es una mamá piadosa? ¿Vieron lo importante que es una abuela piadosa? ¿Y vieron lo importante que es una iglesia piadosa en la vida de un ser humano? Y el ejemplo de Timoteo y su enseñanza sobre el cuidado pastoral de la iglesia surgió, ¿de qué surgió de eso? Un líder que era verdaderamente un hombre de testimonio. Y todos los colaboradores de Pablo daban testimonio de este hombre. Y miren cómo sigue diciendo, la segunda parte, que se interese tan sinceramente por vosotros. Y no era que los otros apóstoles no se interesaran, no, sino que Timoteo tenía un amor especial por esta iglesia, que él sinceramente se preocupaba por ella. Y la palabra aquí, se interesaba, es la misma palabra que más adelante vamos a leer que tiene un sentido negativo. Se afanaba. Pero aquí tiene un sentido positivo a referirse al gran interés de Timoteo por el bienestar de la iglesia. Y miren, un verdadero pastor tiene una sola preocupación: el bienestar de su ¿qué? Iglesia. De su iglesia. Y toda esta preocupación, hermano, lo lleva a este hombre a servir a la iglesia. Una marca clara de un falso maestro hoy en día es que su interés está en lo personal y no en la iglesia. Eso es claro. La Biblia le llama, solo busca llenar su vientre. Solo busca llenar su vientre. Por eso es que tienen que hacer pacto, maratónica, pro templo, pro piso, pro techo, pro todo. ¿Por qué? Porque su fin es llenarse él y no verdaderamente está pastoreando su ¿qué? Su iglesia. Ya lo hemos hablado. Todo este tema de los pactos, todo este tema de la siembra, eso no es bíblico. Y por lo tanto no debe ser practicado por la iglesia. Versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio,
no lo que es de Cristo Jesús. Y miren, es interesante porque él está generalizando, no está diciendo que todos los apóstoles o todos buscaban lo suyo propio, sino que está generalizando, está diciendo que hay personas que solo buscan su interés personal. No cerrar las ventanas, vamos a seguir. ¿Listo? Yo creo que ahí me escuchan. Ok, bueno. Entonces recuerde que esto va a ser un contraste porque más adelante en el versículo 3, versículo 2 dice guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Y aquí, estas son palabras fuertísimas, pero aquí, porque como les dije, esto es un contraste. Más adelante, aquí está un buen ejemplo de dos pastores, pero más adelante vamos a estudiar ejemplos de hombres perversos. Y versículos 22 y 23 dice: pero ya conocéis los méritos de él. Y miren que era conocido por él, era conocido por toda la iglesia, de que Timoteo era un hombre ¿qué? Temeroso de ¿quién? De Dios. Y miren lo que dice: porque ya conocéis los méritos que como hijo a padre me ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviarlo luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también miré pronto a verlo. Y miren que todo esto. Y Pablo, y es interesante porque Pablo no está en un resort y no está en la orilla de la playa, sino que está en la ¿dónde? En la cárcel. Y Pablo está diciendo, espero en el Señor irlos a ver. Pero ¿por qué Pablo está diciendo esto? Dice, para ver cómo van mis asuntos. O sea, Pablo está esperando una sentencia y podía ser de muerte. Pero Pablo tiene en su cabeza que quiere irlos a ¿qué? A ver. Pero antes de verlo a él, quiere que vean el ejemplo de este hombre. Quiere que vean el ejemplo de un hombre que verdaderamente es un creyente, que es Timoteo. Y este primer ejemplo, hermano, nos lleva a la siguiente pregunta. Como cristiano, ¿tengo yo verdaderamente autoridad en mi casa? Y recuerden qué es autoridad. ¿Soy yo una persona que verdaderamente soy un ejemplo para mi familia? Y para mis vecinos y para mis hijos. Porque es indudable de que Pablo nos está dando este ejemplo con el propósito de que miremos lo que verdaderamente debe hacer el evangelio en una persona. No está diciendo, mire, y es más, Pablo nunca está diciendo, sean como Timoteo y Epafrodito. No, Pablo está diciendo, miren lo que Cristo hizo en la vida de este hombre, que es lo que nosotros debemos estar mirando. Y por eso, ahí está el segundo ejemplo. Ahora vamos a leer del 25 al 30. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hijo, mi hermano, y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque tenía gran deseo de veros a todos vosotros y grandemente se angustió porque habíais oído de que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con la mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Miren cómo comienza el versículo. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Y lo que Pablo está diciendo es que envía a Epafrodito antes que ¿quién? Que a Timoteo. Y por eso dice, tuve por necesario que primero se fuera ¿quién? Epafrodito. Y en esa de este Epafrodito, hermano, existe muy poca información en la Biblia, y hasta en escritos extrabíblicos,
pero lo poco que se sabe de él es suficiente para poner de manifiesto el carácter piadoso de este hombre y la autoridad que tenía por su buen testimonio. Ojo con eso. La autoridad que tenía y de la que gozaba por su buen ¿qué? Testimonio. Pablo primero, mire cómo lo llama primero, hijo. Y literalmente dice del mismo vientre. En el original dice hijo del mismo vientre, lo que significaba que era un verdadero creyente y que todos en la iglesia lo sabían por su testimonio. Porque, hermano, mi conducta, mis obras no me van a salvar, pero sí dice si soy creyente o no. La Biblia dice que uno puede conocer a una persona de dos maneras: por sus frutos, o sea, por su conducta, y por lo que habla. Amén. Y de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Y hermano, hay personas que dicen que son cristianas, hermano, pero no hablan, escupen veneno. Es así. Y son un mal testimonio ¿para qué? Para el evangelio. Y miren lo que habla. También dice colaborador, y este término significa uno que trabaja a la par, juntamente con otro, hasta el cansancio. Y Epafrodito fue uno de los que cooperó con la siembra de esta iglesia. Y Pablo también llama a Epafrodito compañero de milicia. Esta palabra me encanta a mí en el griego, porque está hablando de dos soldados rasos que tienen el mismo rango, como cuando el hermano Pipo andaba ahí en la milicia. Entonces, del mismo rango. Y miren que Pablo nunca, jamás se pone por un rango mayor de ningún otro. Yo no sé cómo hoy en día ciertas iglesias inventan rangos en la iglesia, si todos nosotros estamos bajo la misma autoridad que es el Señor. Porque yo sea pastor de la iglesia, no soy mejor que nadie aquí. Antes tengo más responsabilidades debo ser la persona que más muestra a Cristo en la iglesia. Porque si no, no tengo ninguna autoridad y debería ser relegado del cargo si no tengo la autoridad. Y ahí ahora viene mensajero, y esta palabra mensajero ha causado controversia, pero es muy fácil de explicar, porque la palabra mensajero literalmente es apóstolos, que significa una persona enviada con una comisión especial. Y en este sentido, Epafrodito era un apóstol ¿de quién? De los filipenses, enviado especialmente para interesarse por las necesidades del apóstol Pablo. Pero debe tenerse en cuenta que en el sentido estricto de la palabra apóstol, solo hubo 12 apóstoles y Pablo como abortivo. ¿Eso qué significa? Yo les he explicado aquí cuando hablamos de hechos, de que existen en la Biblia unos requisitos para poder ser ¿qué? Apóstol. Y uno de ellos es que haya estado con Cristo en todo su ministerio. El segundo, que haya visto su ascensión, todo el ministerio, y no solamente eso, sino que también siguió todo desde el bautismo de Juan. ¿Quién de ustedes puede asegurar eso? Nadie. Por lo tanto, allí, con la muerte de los 12 apóstoles, terminó el apostolado. Esos que se autodenominan apóstoles hoy, también es una mentira. Entonces, es complejo. Es complejo porque estamos viviendo en un mundo que no da testimonio y que no se aferra a lo que dice verdaderamente la Escritura. Y miren que todas estas palabras quieren generar rangos en la iglesia. Y en la iglesia no hay rango. En la iglesia hay siervos. Entonces ellos, es más, de alguna manera, el pastor viene siendo el esclavo de la iglesia. Si vamos a la palabra como tal. O sea, no es más que la iglesia, sino el esclavo de la iglesia. Y eso es, por eso que es un llamado. Por último, Pablo dice que Epafrodito era ministro de mis necesidades. Y la palabra ministrar allí es usada para la referencia al servicio realizado por los sacerdotes del Antiguo Testamento. Algo sagrado.
Y Epafrodito, al decir que era ministro de mis necesidades, está poniendo el servicio a la iglesia como algo sagrado. Yo debo servir a mis hermanos porque ellos son la iglesia. Y eso es algo que también es para el pastor. O sea, el pastor debe servir a la iglesia y como hermanos nos debemos, ¿qué? Servir. Y miren, mientras estaba en Roma, Pablo y Epafrodito, como dice ahí más adelante, al parecer en el camino contrajo una enfermedad. Era muy común. Y en ese tiempo, hermano, contraer una enfermedad no era como ahora, bueno, voy para la EPS. No. Se quedaba en casa a esperar la voluntad de Dios. Porque los médicos en ese momento, mire, bueno, no existía ni lo más santo que tienen las EPS, el acetaminofén. No existía ni eso. Entonces, lo que Epafrodito está esperando aquí es si es la voluntad de Dios que viva o que ¿qué? Que muera. Por eso dice, wow, estoy angustiado. Pero es interesante que lo que está diciendo Pablo era que Epafrodito, aunque estaba enfermo, su interés principal era seguir haciendo la iglesia. Seguía siendo los hermanos y no que él. Y esto es una actitud propia de un verdadero creyente. Propia de un verdadero creyente. Aunque esté en cualquier situación, su prioridad, ¿quiénes son? Sus hermanos. Y es cierto que el que sirve debe mirar al Señor, pero también nosotros debemos ser agradecidos con quien nos sirve. Y miren, después de haber expuesto la verdad del Evangelio y la persona de Cristo, Pablo en este texto, Pablo nos expone por medio de estos dos ejemplos de siervos de Dios lo que la presencia de Cristo debe producir en la vida de un creyente. Por eso termina diciendo, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que como él, a los que son como qué, como él. O sea, a los que poseen este testimonio, yo debo que tener un qué, un respeto y estima. Y la exhortación del apóstol es que los creyentes deben procurar que los efectos de la salvación sean visibles en su vida. Pablo desea que cada creyente lleve visiblemente lo siguiente: santidad, servicio, justicia, práctica, comprensión, transparencia y un testimonio que vaya acorde en lo que él cree. Y sin duda el equilibrio entre lo que yo creo y la conducta que Pablo expone aquí en esta sección debe constituir la práctica verdadera de la iglesia. Si yo digo que soy cristiano, debo vivir como ¿qué? Como cristiano. Pero si usted no es cristiano, pues yo espero que usted viva como un no creyente. Pero si usted me dice a mí que es cristiano y no vive como cristiano, usted está mintiendo y tal vez usted nunca ha entendido el Evangelio. Y todo ministerio y servicio de usted, entonces de alguna manera es falso. La iglesia de Jesucristo, hermano, está necesitada en este tiempo tan crucial de tan malos testimonios que hay de hombres como Timoteo y Epafrodito y como usted y como yo, que estén comprometidos a dar testimonio de Jesucristo. Amén. De manera espiritual, pero también de manera práctica. ¿Qué quiere? Mire, el mundo, ¿qué quiere ver de la iglesia? ¿Qué quiere ver el mundo de la iglesia? Hágase esa pregunta. ¿Qué quiere ver el mundo de la iglesia, de nosotros? ¿Qué quiere ver? Testimonio. ¿Qué quiere ver sus amigos? Testimonio. Pero ¿será que eso es lo que está dando la iglesia? Miren, a veces es vergonzoso ver que muchos fundamentos de la teología son cambiados para el beneficio personal de una persona. Cambian la verdad bíblica para beneficiarse ellos mismos. Quiera Dios que nos bendiga con personas que verdaderamente nos sirven. Y este sentir motivado por todas estas acciones de Timoteo y Epafrodito, todo este compromiso y entrega personal que hubo también, es lo que él dice que hubo también en Cristo Jesús en el versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
Así que todo aquel que dice que para mí es vivir es Cristo y el morir en ganancia, tiene que ser una persona humilde. Y recuerden que el principio principal de la humildad es que yo veo a los demás como superiores ¿a quién? A mí. Que si yo no veo a los demás como superiores a mí, yo nunca voy a ser humilde. Y ese es el principio que Cristo nos vino a mostrar. Cristo no dijo, no, yo soy el rey del cielo, ellos verán a ver cómo se salvan. No, Él dijo, por cuanto yo los amo, se humilló a la condición de siervo y un poquito más allá, ¿cierto? Que fue la cruz, la muerte más vergonzosa, diseñada para la vergüenza más total de un ser humano. Y era tan vergonzosa la muerte en la cruz que era prohibido que un ciudadano romano fuera crucificado para que no fuera vergüenza de Roma. Pero Jesús fue crucificado. Y miren, Timoteo y Epafrodito, estos tres hombres que le acabo de nombrar eran personas diferentes y tenían servicios en la iglesia diferentes. Pablo, el gran apóstol. Timoteo, un joven de la iglesia, un pastor sumiso, colaborador. Epafrodito, un trabajador diligente y anónimo. Ni siquiera sabe ni siquiera se sabe si era siquiera diácono de la iglesia. Y aunque los tres tenían diferentes funciones en la iglesia, los tres manifestaron lo que la gracia de Dios debe manifestar en la vida de un creyente. Y es que ellos eran una vida digna de ser imitada por la iglesia. Y como creyentes, volvemos a la pregunta: ¿es mi vida un ejemplo de piedad y digna de ser imitada para mi hogar y para mi iglesia? ¿Es mi vida en mi hogar digna de ser imitada? Como papá, mis hijos me deben imitar a mí, porque lo van a hacer. Como mamá, mis hijos me pueden imitar a mí. ¿Están viendo mis hijos el evangelio todos los días en mí? ¿Están viendo mis vecinos el evangelio en mí? ¿O lo que ven es una contradicción total de lo que dice la Escritura? Eso tiene que preguntárselo uno como creyente. ¿Por qué? Porque estos dos ejemplos no están aquí para que yo diga, ay, mire, tan lindo ellos dos. No, sino para que yo revise mi vida y diga, Dios mío, lo que tú hiciste por la gracia de Dios con estos dos hombres, por favor, hazlo conmigo. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Y yo sé que este no es el discurso que normalmente se escucha. Y es un discurso confrontante porque para mí lo fue. Pero debemos aprender, hermanos, lo que este texto enseña por medio de estos dos ejemplos de hombres piadosos. Que Dios nos capacita para ser dignos de una vida piadosa para la iglesia y digno de ser imitados. Ojalá eso sea una realidad un día. Y eso tiene que ser una realidad creciente en cada uno de nosotros. Y hermano, vivimos en un mundo donde tiene poca esperanza y satisfecho. Y sin Dios es peor. Por eso es que yo debo mirar en dónde tengo mi esperanza. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Señor, yo te doy gloria y honra a ti. Y te doy gracias, Señor, por haber puesto estos dos ejemplos para confrontarnos como iglesia, Señor, a saber si somos dignos del Evangelio o no. A saber si somos dignos, Señor, de una conducta, Señor, que esté acorde a lo que decimos que creemos. Y ayúdanos, Señor, como papás, Señor, a comprometernos, Señor, que nuestra autoridad, Señor, esté fundamentada, Señor, en tu gracia y en que soy un imitador de Cristo y no en los gritos y la tiranía. Así como mamás, así como hijos. Señor, todo esto te lo suplico, Señor, y te lo pido como iglesia, como pastor, en el nombre de Jesús.